That word to stir Esa palabra agitó in the Greek, en el griego it can also refer to earthquake. se puede referir a un terremoto. What we can see from this, Lo que podemos ver de and I'm esto, paraphrasing, y lo estoy parafaseando, is that when the king comes to the city, es que cuando el rey llega a la ciudad, things tremble. las cosas tiemblan. When the king dies, Cuando el rey muere, things las tremble. cosas tiemblan. When the king comes back to life, Cuando el rey resucita, things tremble. las cosas Let me tell you, Déjeme when decirle, Jesus enters in cuando Jesús entra into your life, a su vida, into your house, a su casa, into your family, a su familia, wherever the king comes in, a donde quiera que el rey he entre, trembles things. él tiene las cosas He tiemblan. moves things around. Las cosas se mueven. Things cannot stay the same. Las cosas no se pueden The quedar things that igual. are up Las cosas que están have to arriba come down. tienen que bajar. And the things that are high cosas que están have to altas become low. tienen que bajar. When Jesus comes, Cuando Jesús llega, transformation comes. la transformación llega. Change El comes. cambio llega. Things have to change. Las cosas tienen que cambiar. Today, Hoy, around the world, alrededor del mundo, the Christian community la comunidad cristiana begins to remember comienzan a recordar and to celebrate y celebrar what is known as Holy Week. lo que es conocido como Semana Santa. This week Esta semana tracks sigue the last week of Jesus's earthly ministry. la última semana del ministerio terrenal de Jesús. And it begins with Palm Y Sunday comienza con Domingo de Ramos and y ends termina with Good Friday con Viernes Santo and Resurrection Sunday. y el Domingo de Resurrección. On Good Friday, we remember his crucifixion. El Viernes Santo recordamos su crucifixión On Resurrection Sunday, we celebrate his resurrection. y el Domingo de Resurrección celebramos su resurrección. And since we are beginning the Holy Week today, Y como estamos comenzando hoy la Semana Santa, I would like to talk about me gustaría hablarle the triumphal entry of Jesus. la entrada triunfal de Jesús. The triumphal entry of Jesus. La entrada triunfal de Jesús. I'm going to ask that we stand on our feet Le voy a pedir que estemos de pie so that we might read the Word of God. para leer la palabra de Dios. And we're going to turn to the book of Matthew, Y vamos a ir al libro de Mateo, chapter 21. capítulo 21, And we're going to begin by reading some verses. y vamos a comenzar leyendo varios versos. And then through the message, we'll start at the beginning of this chapter. Y después en el mensaje vamos a comenzar al principio de este But for capítulo. now, let's turn to verse 6. Pero por ahora vamos a ir al verso 6. Matthew 21, Mateos 21, beginning in verse 6. comenzando en el verso 6. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. The disciples went and did just as Jesus had instructed them. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús le había mandado. And brought the donkey and the colt and laid their coats on them, and he sat on the coats. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Most of the crowd spread their coats in the road, and others were cutting branches from the trees and spreading them in the road. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. The crowds going ahead of him and those who followed were shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosanna al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. When he had entered Jerusalem, all the city was stirred, saying, Who is this? Y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? And the crowds were saying, This is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee.
Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Let us pray. Vamos a orar. Father, Padre, we ask for your help today, te pedimos por tu ayuda hoy, that we might be able to understand your word que podamos entender tu palabra by your Holy Spirit. a través de tu Espíritu Santo. Teach us, Enséñanos, speak to us, háblanos, minister to us. ministranos. And I pray you would anoint us with power and Y authority, te pido que nos unja con poder y autoridad, with love and wisdom, con amor y sabiduría, and may we give fruit y que podamos dar fruto from the word we receive today. de la palabra que vamos a recibir hoy. This we pray Esto oramos in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. We're speaking about the triumphal entry of Jesus. Estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús. To understand the weight Para poder entender el peso and the significance y la importancia of the story that we're looking at today, de la historia que estamos viendo hoy, we need to go all the way back to the book of Genesis. tenemos que volver todo atrás al libro de Génesis. After God created Adam and Eve, Después que Dios creó a Adán y a Eva and y humanity la humanidad began to multiply comenzó a multiplicarse on the earth, en la tierra, after rebelling many times against God, después de rebelarse tantas veces contra de Dios, in chapter 11 en el capítulo 11 of Genesis, de Génesis, we see the last great rebellion vemos la última gran rebelión of humanity de la humanidad against God contra Dios that happened at what is called the Tower of Babel. que pasó en lo que se llama la Torre de Babel. This is the story where God confuses the languages Esta es la historia donde Dios confunde los of idiomas humanity, de la humanidad and then he disperses them y después lo dispersa throughout the land. a través de la tierra. It is at this moment, Es en este momento when he saw the rebellion of mankind, donde vio la rebeldía de la humanidad, that he decided to raise up a man. que él decidió levantar un hombre, And that man was Abraham. y ese hombre fue Abraham. And God wanted to use Y Abraham Dios quería usar a Abraham to raise up a nation, para levantar una nación, so that through that nation, para que a través de esa nación the Messiah, el Mesías, the Savior, el Salvador, would be able to come. pudiera llegar. So what we see in the Old Testament So, lo que vemos en el Antiguo Testamento is that God chooses Abraham es que Dios cogió a Abraham and says to y Abraham, le dice a Abraham, through you, a través de ti I'm going to bring about a great nation. voy a traer una gran nación, Matter of fact, many nations. mejor dicho, muchas naciones, But they're through your son, pero a través de tu hijo, Isaac, Isaac, there's going to be a great multitude. va a haber una gran multitud, And that great y multitude esa gran multitud ended up in Egypt, terminó en Egipto, being slaves siendo esclavos to Pharaoh. al faraón. And then that's when we get to the story about Moses. Y ahí entramos a la historia de Moisés. God had to raise up another man Tuvo que levantar otro hombre to take the people of Israel out para sacar el pueblo de Israel from captivity de la esclavitud in Egypt. en Egipto. And then from there, Y después de ahí, God takes them into the desert, Él lo lleva al desierto and then they go into the promised y land, después entran a la tierra prometida, where God raised up a man named Joshua. a donde Dios levanta a un hombre llamado Josué. Do you notice God's pattern? Ve el patrón de Dios. Whenever God is going to do something, Cuando Dios va a hacer algo whenever there's a move of God, o hay un movimiento de Dios, God raises up somebody, Dios levanta a alguien. someone who's willing, Alguien que está dispuesto. someone who's open to God, Alguien que está abierto a Dios. someone willing to listen to Alguien Him que está dispuesto a and escucharle obey what He y says, obedecer lo que Él dice. no matter how crazy it might No sound. importa qué loco suene. So He raises up Joshua, So Él levanta a Josué and the people of Israel conquer y el pueblo de Israel conquista what we call the promised land. lo que nosotros llamamos la tierra prometida. And when they conquer the promised Y land, cuando conquistan la tierra prometida, then God begins to raise up judges. entonces Dios comienza a levantar
levantar jueces. These were leaders Estos eran líderes of tribes de las tribus and different persons in the people of Israel y diferentes personas del pueblo de Israel. until finally Hasta- they received a king, Hasta que finalmente tienen a un rey. and that was King Saul. Y ese fue el rey Saúl. But King Saul was not a good king, Pero el rey Saúl no era un buen rey. and God rejected King Saul. Y Dios rechazó al rey Saúl. And he said, I'm going to choose a man who has a heart after me. Yo voy a escoger a un hombre que tiene un corazón como el mío. And that's where he raised up another man named David. Y ahí es que levanta otro hombre llamado David. And David becomes a special king. Y David fue un rey especial. David was a man who loved God. David era un hombre que amaba a Dios. And when he sinned and recognized it, Cuando él pecó y lo reconoció, he was willing to humble himself. él estaba dispuesto a humillarse. And so God made a covenant with David. Entonces Dios hizo un pacto con David. And he said, David, Y él le dijo, David, because you wanted to build a house for me, porque tú me querías construir una casa a mí, I'm going to build a house for you. yo voy a construir una casa para ti. And he was speaking about a descendants. Y él estaba hablando de una descendencia. And he said, I'm going to put someone on your throne, Yo voy a poner a alguien en tu trono and your throne will never end. y tu trono nunca va a terminar. And when David had a son named Solomon, Y cuando David tuvo un hijo llamado Salomón, Solomon was a good king for a while, Salomón fue un buen rey por un tiempo, but then he got corrupted. pero después se corrompió. So the prophecy that God gave David So, la profecía que Dios le dio a David now is in the air. ahora está en el aire. You said Tú dijiste that you would put someone on my throne forever, que tú ibas a poner a alguien en mi trono para siempre. but here now comes division Pero aquí viene la división in the people of Israel. en el pueblo de Israel. Because after Solomon, Porque después de Salomón, the kingdom divides, el reino se divide. and then there's a group that is in the north. Hay un grupo que está en el norte. They call themselves the kingdom of Israel. Ellos se llaman el reino de Israel. And then on the south, Y entonces en el sur they call themselves the kingdom of Judah. se llaman el reino de Judá. The kingdom of Israel becomes corrupt. El reino de Israel. Israel se corrompe. And then they are taken captive Y después son llevados cautivos to Assyria. a Asiria. So now that part of Israel is gone. So ahora esa parte de Israel ya se fue. The southern kingdom, El reino del sur, Judah, Judá, they have some good king, tienen buenos reyes, but they also have some bad kings. pero también tienen reyes que no And son tan so buenos. God ends up judging the kingdom of Judah. Entonces Dios termina juzgando al reino de Judá And they are taken captive y son llevados to cautivos Babylon. a Babilonia. And while they're in Babylon, Y mientras están en Babilonia, God is giving prophetic words. Dios está dando palabras proféticas. I'm going to restore you. Yo le voy a restaurar. I'm going to give you a kingdom. Yo le voy a dar un reino. I'm going to raise up a king Yo voy a levantar un rey from the line of David. de la tierra de David. And during the time in Y Babylon, en el tiempo en Babilonia, instead of receiving that king, en deber de recibir ese rey, you know what happened to the people of Judah? ¿usted sabe lo que le pasó al pueblo de Judá? They came under oppression of a new empire, Ellos estaban bajo una opresión de un nuevo imperio, the empire of Persia. el imperio de Persia. And then while they're under the control of Persia, Y mientras están bajo el control de Persia, God begins to work Dios comienza a trabajar to restore them. para restaurarlo. And they are able to come back to their land. Y pueden regresar a su tierra. And while they're in their land, Y mientras están en su tierra, it looks like things are about to happen parecen como que las cosas van a suceder and that God is beginning to fulfill his y promises. que Él está comenzando a cumplir su profecía. And guess what? Pero adivine qué. Another empire rises up. Otro imperio se levanta. The empire of Greece El imperio de Grecia. with Alexander the Great. Con Alejandro el grande. El grande Yeah. Alejandro. No. Alejandro el Grande. Alejandro el Grande. All right?
And now Greece Y ahora Grecia is over the people of Israel. está sobre el pueblo de Israel. And they're like, God, Ellos están, Dios, you've prophesied, tú profetizaste, you have said tú has dicho that you're going to give us a king que tú nos vas a dar un rey that is going to be like David, que va a ser como David, that is going to be on his throne, que va a estar en su trono and that his kingdom y que su will reino be forever, iba a ser para and that he siempre will establish y righteousness, que él iba a establecer justicia, that he will be a good king. que iba a ser un buen rey. And we have the empire of Greece over Y us. tenemos el imperio de Grecia sobre nosotros. Isn't it hard ¿No es difícil when God has promised something to you cuando Dios le ha prometido algo a usted and you see the opposite in your reality? y usted ve lo opuesto en su realidad? I'm going to bless you, Te voy a bendecir, but you don't have food in your refrigerator. pero no tienes comida en tu nevera. I'm going to prosper you, Te voy a prosperar but you don't even know how you're going to pay your rent. y usted ni sabe cómo va a pagar su renta. I'm going to give you a family, Te voy a dar una familia and you're still single. y todavía estás soltero o soltera. God, what is going on? Dios, ¿qué está pasando? God is moving the pieces Dios está moviendo las piezas so that when he begins to bring the promise, para que cuando Él traiga la the promise will be a blessing promesa va a ser una and bendición not a curse. y no una maldición. So now the people of Israel are under the power of Greece. So ahora el pueblo de Israel está bajo el poder de Grecia. But Alexander the Great Pero- dies. Pero Alejandro el Grande se muere And he divides his empire between some captains. y él divide su imperio entre diferentes capitanes. And one of those captains Y uno de esos capitanes is over the area of Israel and Jerusalem. está sobre el área de Jerusalén y de Israel. And he decided, Y él decidió, I'm going to force these Jews yo voy a obligar a estos judíos to abandon their God que abandonen a su Dios and to worship Zeus. y que adoren a Zeus. And I'm going to have them sacrifice Y voy a hacer que sacrifiquen to pagan idols. a los ídolos Paganos. paganos. I got you. We You work got it. We this. work it. And when that happens, Y cuando eso sucedió, the people of Israel said, no more. el pueblo de Israel dijo, no, ya no más. We're not going to let anybody rule over us. No vamos a dejar que nadie pueda reinar sobre nosotros. And a family called the Maccabean family, Y una familia llamada la familia Macabeo, Macabeo, okay, they rise up ellos se levantan and they're able to fight against that captain y pueden pelear contra ese capitán and his army. y sus ejércitos. And they get independence Y pueden adquirir la independencia for about 70 to 100 de years. 70 a 100 años. But that family Pero esa familia wasn't from the line of David. no era del linaje de David. And so another empire rises up. Entonces otro imperio se levanta. Oh Dios. Every time you think you're getting close, Cada vez que usted cree que se está acercando, something happens. algo sucede. The empire was Rome this time. El imperio era los romanos ahora. And the Roman Empire is Y- known to be of iron. Y el imperio de los romanos se conocía como el imperio de De hierro. They were strong. Eran fuertes. And the Jews could not beat them. Y los judíos no le podían ganar a ellos. So now they're under the oppression of the Roman Empire, Ahora están bajo la opresión del imperio de los romanos, who conquered their land again. que pudieron conquistar su tierra de nuevo. But after they're under the oppression of the Romans, Pero después que están bajo la opresión de los romanos, after waiting for hundreds of years después de esperar cientos de años for their freedom, por su libertad, for salvation from their enemies, por salvación de sus enemigos, for restoration por la restauración to a golden age a la edad de oro under a king
that comes from the line of David. de un rey que viene del linaje de David. After waiting hundreds of years, Después de esperar cientos de años, now there is this man ahora hay este hombre who's walking around in Israel. que está caminando en Israel And everywhere he goes, y donde quiera que él iba, demons are being cast out. los demonios están echados fuera, The sick are getting healed. los enfermos se están sanando, People who are dead are coming back to life. las personas que estaban muertas están resucitando. He is a righteous person. Él es un hombre justo And all of a sudden, y de momento everybody's talking todo el mundo está hablando about some man named Jesus. de un hombre llamado Jesús And he starts to get a following. y él comienza a tener seguidores And a multitude of people y una multitud de who personas begin to believe que comienzan a creer that maybe this man is the Messiah. que quizás este hombre es el Mesías, Maybe this is the son of David. quizás es el hijo de David. And that brings us to our story Y today. esto nos trae a nuestra historia de hoy, Because the Jews, porque los judíos 3 times a year, 3 veces al año were supposed to go to Jerusalem estaban supuestos ir a Jerusalén to celebrate this feast para celebrar esta that's fiesta called the Passover. que se llama la Pascua. And this is where the story for the Palm Sunday begins. Y aquí es donde la historia del Domingo de Ramos comienza. Let's go through these verses together. Vamos a pasar por estos versos juntos. Chapter 21, starting in verse 1. Capítulo 21, comenzando en el verso 1. When they had approached Jerusalem and had come to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió 2 discípulos. I have to stop here Tengo que parar aquí, because what is happening in this verse porque lo que está pasando en este verso is very important. es bien importante. I know it looks like there's nothing happening, Yo sé que se ve como que si nada está sucediendo, but let me tell you this. pero déjeme decirle esto. Jesus was in his ministry for 3 years. Jesús estaba en su ministerio por 3 años. And during those 3 years, Y durante esos 3 años, everywhere he went, donde quiera que él iba and he would do miracles y hacía milagros and set people free, y libertaba a los atados, he would tell the people, él le decía a las personas, don't tell anyone no le digan a nadie about what I did. de lo que yo hice. Shh. Don't tell anyone No le diga a nadie that I'm here right now. que yo estoy aquí ahora mismo. He didn't want the news to go too far Él no quería que la noticia llegara muy lejos, because he knew porque él sabía that if too many people found out que si muchas personas se daban de cuenta before the time, antes del tiempo, they were going to stop what he was doing iban a parar lo que él estaba haciendo and kill him y matarlo before God's time. antes del tiempo de Dios. So he would tell everyone, be quiet. So él le decía a todo el mundo, cállense. But now, Pero ahora, this is the verse este es el verso where everything changes. a donde todo cambia. Jesus is not hiding anymore. Jesús ya no se está escondiendo. He comes to Jerusalem Él llega a Jerusalén through the route a través de la ruta of the Mount of Olives. del monte de los olivos. Why is this important? ¿Por qué esto es importante? Because in the Old Testament, Porque en el Antiguo Testamento, one of the prophecies una de las profecías about the Messiah del Mesías or about the Lord o del Señor was that God was going to come to the Mount of Olives. era que Dios iba a llegar al monte de los olivos, And from the Mount of y Olives, del monte de los he olivos was going to destroy él iba a destruir all of his enemies. a todos sus enemigos. And so people had in their mind, Entonces las personas tenían en su mente, the Messiah el Mesías is going to fight for the Lord, va a pelear por el Señor, and he's coming from the Mount of y él Olives. viene del monte de los olivos. And here is Jesus, Y aquí está who's Jesús, coming to Jerusalem que está llegando a Jerusalén from the route of the Mount of Olives. de la ruta del monte de los olivos. He is strategically Él estratégicamente telling the whole le world está diciendo al mundo completo, the Messiah el Mesías is here now. está aquí ahora. And now Y ahora is the time es el tiempo for the kingdom of God. para el reino de Dios.
But wait, Pero espérese. it says that he sent out 2 of his disciples. Dice que él mandó 2 de sus discípulos. To do what? ¿A hacer qué? Well, let's read in verse 2. Vamos a leer en el verso 2. Saying to them, go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied there and a colt with her. Untie them and bring them to me. Diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán a un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. If anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them, and immediately he will send them. Y si alguien le dice algo, digan, el Señor lo necesita y enseguida los enviará. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Esto sucedió para que cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, Say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, gentle and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a beast of burden. digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. All right, I need to explain what's happening. So tengo que explicar lo que está sucediendo. Jesus is ready to declare Jesús está preparado para declarar to all the people of Israel, a todo el pueblo de Israel, the Messiah el Mesías is here. está aquí. No more hiding. Ya no me estoy escondiendo. The time has come El tiempo ha llegado to present myself before everyone. para presentarme adelante de todos. But the way that he does it Pero la manera que él lo hace contradicts contradice the expectation la expectativa that the people of Israel had. que el pueblo de Israel tenía. The Bible says here La Biblia dice aquí that he tells his disciples que él le dice a sus to discípulos go to some man que vayan a un hombre and get y a donkey and a colt. que busquen un asna y un pollino. And it says Y dice, the reason he sent them la razón que él lo envió a ellos to get that animal para buscar ese or animal those animals o esos animales was to fulfill a prophecy es para cumplir una profecía in the book of Zechariah en el libro de Zacarías that says Zion, que dice Sión, which is a reference to Jerusalem que es una referencia a and the Jerusalén people of Israel. y al pueblo de Israel. Behold, your king is coming to you, Tu rey viene a ti, but he's coming pero él viene gentle humilde and riding on a donkey on a foal. y montado en un asna y un pollino. Let me tell you why this is important. Déjeme decirle por qué esto es importante. When a king comes into a city Cuando un rey entra a una ciudad and he wanted the people to know that he was there for war, y que él quería que ellos supieran que ellos estaban ahí para guerra, he would come to the city on a war horse. él venía a esa ciudad en un caballo de guerra. This is what the people were expecting. Esto es lo que las personas estaban esperando. But instead of coming on a war horse, Pero en deber de venir en un caballo de guerra, Jesus comes on a donkey. Jesús viene en un asna. Un asno? Oh, it's asna. Asna. Okay, all right. and not just any donkey. Y no cualquier asna. It had to be a colt, Tenía, Pollino. tenía que ser un pollino, which is a young donkey que es un asna joven, that had not been ridden before. que no era montado anteriormente. Because in the Old Testament, Porque en el Antiguo Testamento, sacrifices el sacrificio and the animals had to be animals that never had a yoke on them. tenía que ser un animal que nunca tenía un yugo sobre ellos. So he had to ride something So él tenía que estar montado en algo that represented something holy, que representaba algo santo, something sacred. algo sagrado. But he also, through the donkey, Pero a través del asna, he's proclaiming a message to the city. él está proclamando un mensaje a la ciudad. I'm not coming for war. Yo no estoy aquí para guerra.
I'm coming to announce peace. Yo estoy para anunciar la paz. And I'm not coming to you high and proud. Y yo no estoy viniendo de ustedes harto y orgulloso. I'm not coming to you in all of my Y glory. en toda mi gloria. I'm coming to you gentle. Estoy viniendo humilde. The Greek word La palabra griega that Matthew actually uses here que Mateo usa aquí is actually the word meek, manso. es la palabra It's the manso. word meek. Es la palabra manso. Meek Manso does not mean weak. no significa débil. It means strength Significa fortaleza o fuerza that is under control. que está bajo control. Jesus had the power Jesús tenía el poder to destroy all the enemies right there. para destruir todos los enemigos ahí mismo. Jesus had the power Jesús tenía el poder to do whatever he wanted, para hacer lo que él quería hacer, but he came meek, pero él vino manso, under control, bajo control, with humility, con humildad, to declare a message para declarar un mensaje of peace, de paz, of righteousness, de justicia and of salvation. y de salvación. The people El pueblo were waiting for a Messiah estaban esperando un Mesías who was going to come to fight que iba a venir a pelear and set them free y and libertarlos save them y salvarle from political oppression. de la opresión política. But Jesus Pero Jesús had a different mission. tenía una misión diferente. I'm here to save you from oppression, Estoy aquí para salvarle de la opresión. but it's not political. Pero no es política, It's spiritual. es espiritual. It's not the empire of Rome. No es el imperio de Roma, It's the kingdom of es el Satan. reino de Satanás. It's not the yoke of politics. No es el yugo de It is políticos, the yoke of sin es el yugo del that pecado brings death que trae muerte, that I'm here to conquer, que estoy aquí para so that you conquistar, may have peace para que ustedes tengan paz with God. con Dios. I'm going to come back to this because this applies to us. Yo voy okay? a regresar a esto porque esto se aplica a But nosotros. let's finish the story here. Pero vamos a terminar la historia aquí. So he tells them to go get the donkey and the colt. So él le dice, vayan y busquen el asna y el pollino. The disciples went and did just as Jesus had instructed them. Los discípulos hicieron como Jesús le había instruido. Let me stop real quickly. Déjeme parar. What a great verse. Qué gran verso. As soon as they heard, Desde que escucharon, they obeyed. ellos obedecieron. When the time for fulfillment comes, Cuando el tiempo de cumplimiento llegue, when the time of God comes, cuando el tiempo de Dios llegue, it's important es importante to listen el escuchar and then obey. y obedecer. Because if you know what God is saying Porque si usted sabe lo que Dios está and you diciendo don't do what God is telling y you, usted no hace lo que Dios le está diciendo, the promise will pass. en la promesa va a pasar And you will miss the y opportunity va a perder la that oportunidad God is giving to you que Dios le está dando to see his promises para ver sus promesas fulfilled in your life. cumplido en su vida. So they go So ellos van and they do what he says. y hacen lo que él dice. And then it says in verse 7, and brought that donkey and the colt and laid their coats on them, and he sat on the coats. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. And it says in verse 8, most of the crowd spread their coats on the road, and others were cutting branches from the trees and spreading them in the road. Y el verso 8 dice, la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Can I explain this real quick? ¿Puedo explicar esto rápidamente? Here's what's happening. Mire lo que está sucediendo. They did two things Ellos hicieron dos cosas. when they saw Jesus coming from the root of Mount of Olives. Cuando vieron a Jesús viniendo de la ruta del Monte de los Olivos, The people put their coats before Jesus. los pueblos, el pueblo puso los mantos ante Jesús And they cut y branches. cortaron ramas. Now, Matthew doesn't tell you what branches, Ahora Mateo no te dice qué ramas, but in the book of John, pero en el libro de Juan you find out that they're palm branches, usted se da cuenta que son ramas de palmas. Amen. Okay? That's important for two reasons. Eso es importante por dos Look at these razones. two details. Miren estos dos detalles. Coats Los mantos and palms. y las palmas.
In the Old Testament, En el Antiguo it was a Testamento custom era una costumbre that when someone was crowned to be king, que cuando alguien era coronado para ser rey, they would put their coats ellos ponían sus on mantos the animals sobre los animales that the king was going to ride on. a donde el rey iba a estar montado. So the action of the disciples So, la acción de los and discípulos of the multitudes y de las multitudes putting down their putting down their coats poniendo sus mantos was like them rolling out a red carpet, es como decir sacar una alfombra roja, alfombra roja, because they're recognizing porque están that reconociendo this person que esta persona is royalty. es real. This person Esta persona is authority. es autoridad. This person is king. Esta persona es rey. So they're recognizing So, están reconociendo that Jesus que Jesús is special. es especial. But they're also taking palm branches. Pero también están cogiendo ramas de palmas. This is important. Esto es importante. You remember when I was telling you the story of the family of the Maccabees? ¿Usted se acuerda de la historia que yo le estaba diciendo de la familia de Los Macabeos? los macabeos? You remember? ¿Se acuerdan? Why did I take the time to explain that? ¿Por qué tomar el tiempo para explicar eso? Because it explains the palm branches. Porque explica las Las ramas de de palma. palmas. Because they could have taken it from any trees. Porque lo podían coger de cualquier árbol. Why the palm trees? ¿Por qué los árboles de palmas? Because when the Maccabeans, los Porque Macabeos, cuando los macabeos, when they defeated their enemy, cuando ellos vencieron a su enemigo, one of the things that they did una de las cosas que hicieron to celebrate para celebrar was that they took palm branches es que cogieron ramas de palmas and used it in their celebration. y lo usaron en su celebración. So what these people now are doing with Jesus So, lo que están haciendo estas personas ahora con Jesús is that they're thinking es que están pensando what happened with the Maccabees lo que pasó con los macabeos when they defeated their enemy cuando vencieron a los enemigos and set free the people of y Israel. libertaron al pueblo de Israel. It's about to happen Va a again. suceder de The nuevo. king has come El rey ha llegado and he's here to defeat our y enemies. está aquí para derribar a nuestro And enemigo. so they put the palm branches down. So, cogieron las ramas de palmas. Now the palm branches are also connected to a feast. Ahora las ramas de palmas también está conectado a una fiesta That's called the Feast of Tabernacles. que se llama la fiesta de los tabernáculos. And that was a feast that the Jews Y celebrated era una fiesta que los judíos celebraban to remember para acordarse that when they were in the desert, que cuando estaban en el desierto, even though they were in the desert, que aunque estaban en el desierto, they had a covering over them. tenían una cobertura sobre ellos. In the nighttime, En la noche they had fire. tenían fuego. In the daytime, En el día they had clouds. tenían una nube. God was their covering. Dios le cubría. And so the Feast of Por la Tabernacles, fiesta de they would tabernáculos use palm branches usaban ramas de palma to make little homes para hacer pequeñas to casas remember how God took care of them para recordarle cómo Dios le when cuidaba they were in the desert. cuando estaban en el And here is desierto. Y aquí Jesus está Jesús who is coming que está viniendo while the people are in their desert time mientras el pueblo está en su tiempo de desierto under the oppression of the Romans. bajo la opresión de los And romanos. so they're bringing branches Pues están trayendo ramas to celebrate para celebrar our covering. lo que nos Nuestra cobertura is here. está aquí. Okay? So here we see So, aquí vemos, they're recognizing royalty, están reconociendo realeza, realeza. yeah. And they're recognizing with the palm branches Y están reconociendo con las ramas de palmas, there is freedom coming, viene libertad. independence coming, La independencia viene. restoration coming La restauración viene for our nation para nuestra nación politically. políticamente. And look at what happens, verse 9. Y mira lo que pasa, verso 9. The crowds going ahead of him and those who followed were shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Y la multitud que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. They recognized Ellos reconocieron another prophetic passage otro pasaje profético
Psalm 118. Salmo 1:18. This is what they're quoting Esto es lo que están citando when they're saying this. cuando dicen esto. And they're applying that psalm Y están aplicando este salmo to Jesus a Jesús, and saying he is the son of David, diciendo él es el hijo de David, the one who's going to establish a kingdom el que va a establecer un reino in righteousness en justicia that will never end. que nunca va a terminar. And so Hosanna, Entonces Osana it literally means literalmente significa save us, please. sálvanos, por favor. Save us now. Sálvanos ahora. It is a petition, Es una petición, but it also was a form of praise pero también era una forma de adoración, where you are recognizing a donde tú estás reconociendo who is the only person that can save. quién es la única persona que puede salvar. And so they're saying, save us, please. So, están diciendo, sálvanos, por favor. You are the only one who can do it. Tú eres el único que lo puedes hacer. Son of David. Hijo de David. Blessed is the man Bendito es el hombre who is coming in the name of the Lord. que está viniendo en el nombre del Señor. Hosanna in the highest. Osana en las And then alturas. look at what it says in verse 10 and 11. Mire lo que dice el verso 10 y 11. When he had entered Jerusalem, all the city was stirred, saying, who is this? Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? And the crowds were saying, this is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee. Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de All right, Galilea. let me explain these verses, Déjeme explicar estos versos and then I'll use my last minutes to apply this passage to us. y después voy a usar mis últimos minutos para aplicar estos versos. So it says that when he came in, So dice que cuando él entró and all of this multitude are shouting y toda esta multitud está agitada and praising, y adorando, Hosanna, Osana, son of David. hijo de David, And they're putting palm y branches. están poniendo ramas de palma And he's coming in y él está entrando on the red carpet of their praises. en la carpeta la roja, alfombra en la roja. alfombra roja de sus adoración, Sus sus alabanzas. alabanzas. We almost there. We almost there. The people started saying, what is going on? La gente comienza a decir, ¿qué está sucediendo? Who is this? ¿Quién es And este? verse 10 says that there was a stir. Y dice el verso 10 que estaban agitados. One of the AI commentaries I was reading, Uno de los comentarios de la inteligencia artificial decía, and I went and I confirmed this, okay? So, y fui y lo all confirmé. right, relax. Cálmese, I went to cálmese. the Greek, Yo okay? fui al griego. That word, to stir, Esa palabra agitó, that the city was stirred, que la ciudad estaba agitada. in the Greek, En el griego it can also refer to earthquake. se puede referir a un terremoto. All of the city shook Toda la ciudad se movió, Tembló. tembló, as they were praising Jesus. mientras estaban adorando a Jesús. Wait. Espérese. Hold on. This is good. Wait. Espérese. This same word, Esta misma palabra, Matthew uses it Mateo la usa when Jesus dies on the cross cuando Jesús muere en la cruz and there's an earthquake y hay un terremoto that moves the temple que mueve al templo and rips the veil y el velo se rompe from top to bottom. desde arriba hacia abajo. Same word. La misma palabra. The same word La misma palabra is used when Jesus rises from the dead. se usa cuando Jesús resucita de los muertos And the soldiers see what happens. y los soldados ven lo que sucedió And it says that they were shaken. y dice que temblaron. I like what this commentary said. I have to say it. Me It was gusta good. lo que este comentario dice, lo tengo que decir. It says, Dice,
What we can see from this, Lo que podemos ver de and I'm esto, paraphrasing, y lo estoy parafraseando, is that when the king comes to the city, es que cuando el rey llega a la ciudad, things tremble. las cosas tiemblan. When the king dies, Cuando el rey muere, things tremble. las cosas tiemblan. When the king comes back to life, Cuando el rey resucita, things tremble. las cosas se Let me tiemblan. tell you, Déjeme when decirle, Jesus enters in cuando Jesús entra into your life, a su vida, into your house, a su casa, into your family, a su familia, wherever the king comes in, a donde quiera que el rey he entre, trembles things. él tiene las cosas He tiemblan. moves things around. Las cosas se mueven. Things cannot stay the same. Las cosas no se pueden The quedar things igual. that are up Las cosas que están have arriba to come down. tienen que bajar. And the things that are high Las cosas que están have to altas become low. tienen que bajar. When Jesus comes, Cuando Jesús llega, transformation comes. la transformación llega. Change El comes. cambio llega. Things have to change. Las cosas tienen que cambiar. So there was a stir in the people. So, estaban agitados la ciudad. And then verse 11 says, Y el verso 11 dice, to answer the question of verse 10, para contestar la pregunta del verso 10, who is this? ¿quién es este? The multitude said, oh, this is Jesus, La multitud dijeron, este es Jesús, the prophet. el profeta. Let me stop there. Déjeme parar ahí. The people of Israel El pueblo de Israel believed creían that before the great day of the Lord, que antes del gran día del Señor, of God coming to bring judgment, de él traer juicio, he was going to raise up a prophet él iba a levantar un profeta like Moses, como Moisés, who set the people free que libertó al pueblo from slavery in Egypt, de la esclavitud en Egipto and in the future God would raise up another one. y que en el futuro él iba a levantar a otro. Deuteronomy 18. Deuteronomio 18. And here they say, this is Jesus, Y aquí están diciendo este Jesús, the prophet, el profeta, but he's from Nazareth pero él es de Nazaret, in Galilee. de Galilea. That was weird Eso fue un poco raro, because the king porque el rey is supposed to come from Bethlehem, está supuesto venir de Belén. Belén. And this prophet, Y este profeta, what you y say, este profeta is coming from Nazareth está viniendo de Nazaret, in Galilee. de Galilea. Galilee Galilea was in the north, estaba en el norte and it was like the country. y era como el campo. Yeah. In other words, En otras palabras, Jesus was coming out of the country. Jesús estaba saliendo del campo. He was a countryman. Él era un hombre del Un campo. campesino. Jesus, un campesino. How many countrymen are here? ¿Cuántos campesinos hay aquí? Wait. The country El campo. is not where things are developed. No están las cosas ahí desarrolladas. It's not where big things happen. O cosas grandes suceden. And let me tell you, it makes even worse. Y déjeme decirle aún peor. Inside of the country Adentro del campo of Galilee de Galilea was this place that nothing happened, había un lugar a donde nada that sucedía. almost nobody knew about. Que nadie aún conocía. It was a place called Nazareth. Era un lugar llamado Nazaret. Jesus Jesús comes from a place viene de un lugar that it's not likely que no es probable. probable for good things to come from. que cosas buenas salgan de ahí. Can I ask you a question? Le puedo hacer una pregunta. What kind of past do you come from? ¿Qué tipo de pasado usted viene? What kind of family do you come ¿O from? de qué tipo de familia usted viene? Do you think that God cannot use you? ¿Usted cree que Dios no le puede usar? You think that God cannot bless you? ¿O que Dios no le puede You bendecir? think God cannot raise you up ¿O que Dios no le puede levantar because of where you're from? de donde usted vino? Because I want to tell you Porque yo le quiero decir that our Savior, que nuestro Salvador, our King, nuestro Rey, our God nuestro Dios, left his throne in glory dejó su trono en and gloria became a man y se convirtió en un hombre in a manger. en un pesebre
And he was raised y fue levantado in a country. en un campo. And from there, Y desde ahí God brought us our salvation. Dios trajo nuestra salvación. I don't care where you're from. A mí no me importa de dónde usted I don't es care about the past of your family. o el pasado de su I familia don't care what runs in your blood. o lo que corre en su I sangre don't care what you did before you knew Jesus. o lo que usted hizo antes de conocer a If Jesús. the King has come into your life, Si el rey ha llegado a su if the vida King has come into your heart, y ha llegado a su corazón, your life is going to tremble. su vida va a Your temblar, life is going to change. su vida va a cambiar And God will use y you Dios le va a usar if you're willing si usted está dispuesto to listen el escuchar and obey. y obedecer. I'm out of time. I'm going to give you one, at least one. Can I get one application? Le puedo dar una aplicación. Just one. My time is out. When we look at this story, Cuando vemos este pasaje, and I have to say at least this before I finish. y tengo que decir esto por lo menos antes de terminar. You know, I preached a message Yo prediqué un mensaje in another church En in ot- 2023 en otra iglesia en el 2023, using this passage. usando este pasaje. And I called that message Y llamé ese mensaje the God el Dios of the unexpected. de lo No inesperado. 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 The God of the what did I just say? Unexpected. The God of the unexpected. El Dios de lo inesperado. And what I shared with that Y church, cuando yo compartí con no, esa, lo que compartí con con esa esa iglesia, iglesia, was when we look at this story, es que cuando vemos esta historia, we see nosotros vemos that when God is going to do something, que cuando Dios va a hacer algo, He doesn't always do it Él no siempre lo hace in the way de la manera or the order o el orden that you expect. que usted espera. And because it doesn't come the way you expect, Y porque no llega de la manera que usted espera, it doesn't mean you should reject what God is doing. no significa que usted debe rechazar lo que Dios está haciendo. Maybe you didn't think Quizá usted no pensó that what God was going to do in your life que lo que Dios iba a hacer en su vida was going to take you through that job te iba a pasar por ese trabajo or through that relationship o a través de esta relación or through this church. o a través de esta iglesia. Maybe you thought Quizá usted that pensó what God was going to do in your life, que lo que Dios iba a hacer en su vida you already had it planned out. ya usted lo tenía planeado. This is going to happen when I'm this age. Esto va a pasar cuando yo tenga esta edad This is going to happen. y esto va a suceder. And when I'm in this Y age, cuando tenga esta edad I'm going to have this much money in the bank. voy a tener este dinero en el And when banco. I'm this Y age, cuando tenga esta I'm edad going to have this many children. voy a tener estos niños. When I'm this Y age, cuando tenga esta edad I'm going to have a house already. yo voy a tener una casa. And when I'm this age, Cuando yo tenga esta edad I'm going to be in ministry. voy a estar en And ministerio. by the time I'm this Y age, cuando ya llegue a esta edad I'll have good money for my retirement. voy a tener buen dinero para mi retiro. You know, I'm gonna come to Christ. Yo voy a venir a Cristo. I'm gonna come to Christ Yo voy a venir a Cristo when God tells me, cuando Dios me diga. and in your head, Y en tu cabeza you have a vision tú tienes una visión that God is gonna send an angel que Dios va a mandar un to ángel your house a su casa in the middle of the night en medio de la noche to tell you para decirle it's time es tiempo to come to Jesus. para venir a Jesús. Oh my God! Oh mi Dios, I knew I was special. sabía que yo era I knew God had a purpose for my Yo life. sabía que Dios tenía un propósito para mi vida. That's what you expected. Eso es lo que usted esperaba. Supernatural Algo glory. sobrenatural, una gloria sobrenatural. But what God actually allowed Pero lo que Dios permitió is for you to lose your job. es que perdiera su trabajo, You lost your health. perdió su salud, You lost your friends. perdió sus amistades, You lost your dignity. perdió su dignidad, You suffered. sufriste, You lost your house. perdiste tu casa, You lost your car. perdiste tu carro, You lost the dog. perdiste tu perro, Even the cat. aún el gato.
And when you lost everything, Y cuando perdiste todo, now ahora you started to think about God. comenzaste a pensar en Dios. Now that somebody took advantage of you, Ahora que alguien se... tomó ventaja de ti. Amen. Now that someone abused you, O alguien te abusó. now that you have no resources or help, Y ahora que no tienes recursos o ayuda. now that that education from school can help you, Ahora que la educación de la escuela no te puede you ayudar. came from another country with an education, Viniste de otro país con una educación, with a certificate con un certificado that you can't even use here, que ni siquiera puedes usar aquí. and you find yourself struggling, Y te encuentras luchando hurting, con dolor. your partner was unfaithful, Tu compañero no fue fiel. and now Y ahora that everything has fallen apart, que todo se ha derribado, you're open to God. ahora estás abierto a Dios. Now Ahora you're willing to come to church. está dispuesto a llegar a la iglesia. As long as everything was good, Cuando todo estaba bueno, when's the next party, baby? ¿cuándo es el próximo party? Pastora, relax. Every weekend was about drinking, Todos los fines de semana era beber, friends, amigos, parties, las fiestas, clubs, las discotecas, drugs. drogas. But now Pero ahora you're open to God, estás abierto para Dios, the God el Dios of the unexpected. de lo inesperado. As we end here, thank you, my brother. Put some music on. Mientras terminamos aquí ahora, Help this to go down a little bit better. As we end this, mientras terminamos esto, the people of Israel el pueblo de Israel were expecting estaban a esperando king un rey who was going to set them free from all their problems. que lo iba a libertar de todos sus problemas. But what that king wanted to do Pero lo que ese rey quería hacer was set them free from the main problem, era libertarlo del problema más grande, which was the problem of sin. que era el problema del pecado. Because I'm going to tell you something. Porque yo le voy a decir algo. If you're free on the outside, Si usted está libre en lo de afuera, but you're not free on the inside, pero no está libre por dentro, you're still a prisoner. todavía eres prisionero. But if you're not free on the outside, Pero si no estás libre por fuera, but you're free on the pero inside, estás libre por dentro, you're free. estás libre. For whoever the Son sets free Porque el Hijo de Dios liberta is free indeed. es libre. You can be in prison, Usted puede estar en la cárcel, literally, literalmente, and be free. y ser libre. You can be in a miserable marriage, Usted puede estar en un matrimonio miserable, but if you got Jesus, pero si usted tiene a you Jesús, can be free. usted puede ser libre. You can be making lines to get food from welfare, Usted puede hacer líneas para coger comida de welfare, but if you got Jesus, pero si usted tiene a Jesús, you're free. usted es libre. Let me say something controversial. Déjeme decir algo controversial. You could get detained by ICE. Usted puede ser detenido por ICE. Señor Padre, que no me tiren piedra, por favor, Dios. Lord, don't let them stone me, Lord. Pastora, párate aquí. Okay. Agustín, ven acá, necesito un hombre. You could get detained by ICE Usted puede ser detenido por ICE and feel like your world is falling apart. y sentirse que su mundo se ha derrumbado. But if you have Jesus, Pero si usted tiene a Jesús, anywhere Jesus goes with you, donde quiera que Jesús vaya con usted, from the ground, desde el suelo, from the dust, de la tierra, He will provide, Él va a He proveer, will lift you up, Él le va a levantar, He will use you, Él le va a He usar, will bless you, Él le va a He will bendecir, change your life, cambiar He will su vida, change your family, cambiar He su will change familia, your y generations. cambiar su generación. If you have Jesus, Si usted tiene a Jesús, you have everything you need. usted tiene todo lo que necesita.
I want to conclude today's sermon quiero concluir el sermón de hoy by inviting everyone invitándole a todos to join me que se unan conmigo in following the life of Jesus para seguir la vida de Jesús every day cada día till Good Friday hasta el Viernes Santo and Resurrection Sunday. y el Domingo de Resurrección. What I mean by that Lo que quiero decir con eso is that Monday through Thursday, es de lunes a jueves I'm going to connect to Zoom voy a conectarme en Zoom to read para leer and comment y comentar on the scriptures de las escrituras and pray y orar as we reflect mientras reflexionamos and remember y recordamos both the words ambos las palabras and the life y la vida of Jesus Christ our Lord. de Jesucristo nuestro Señor. Jesus entered in on Palm Sunday. Jesús entró en el Domingo de Ramos, But every day until Friday, pero cada día hasta el viernes things happened. cosas sucedieron. And Monday through Thursday, I'll be on Zoom at 9 o'clock. Y de lunes a viernes estaré en Zoom desde las 7 de la No, noche. no. No me conecte gente. Después diga, ¿dónde está el pastor? El pastor dijo que va a estar aquí a las 7. Perdón, a las 9, a las 9. Tú, ese pastor, mira, hablador. A las 9. Yes, a las 9 de la noche. And then on Friday Y el viernes at 7:30, a las 7:30 we will be here estaremos aquí in person. en personas. And we're going to receive word. Y vamos a recibir palabra. And we're going to end that service by doing communion together. Y vamos a terminar ese servicio haciendo la Santa Cena juntos. Remembering the sacrifice of Jesus Christ. Recordando el sacrificio de Jesús. And then on Sunday at 12 o'clock, Y después el domingo a las 12 de la tarde we'll be here again physically estaremos aquí presencialmente at 12 o'clock a las 12 to celebrate the resurrection. para celebrar la resurrección.